No soy yo quien dice que la prioridad de este gobierno ha sido ayudar a las personas más pobres de nuestra sociedad. Trabajaremos por una Costa Rica que haga del combate a la pobreza su mayor prioridad. Porque a la hora de la verdad, fuimos nosotros quienes estuvimos al lado de los más humildes y de los más vulnerables. Para poder ser mucho más eficaces en lo que va a ser mitigar la pobreza. Yo creo que se ha venido comprometiendo el gasto social en la lucha contra la pobreza. Para las personas más necesitadas, esta es mi propuesta. Siempre que tienen un micrófono, una cámara o un auditorio al frente, los políticos tradicionales y los gobernantes de turno renuevan votos para acabar con la pobreza, o al menos reducirla. Dicen estar comprometidísimos con la gente que vive en la miseria, con los niños que sufren de hambre. Prometen hacer todo lo humanamente posible para acabar con el flagelo de la pobreza y la desigualdad social. Prometen entregar cientos de viviendas, becas y pensiones. Su desvelo, según dicen, es lograr que todos los costarricenses superen la línea de pobreza. Pero la realidad es muy distinta. Desde 1994, el número de pobres en el país viene aumentando sin parar. Solo durante el gobierno de Óscar y Rodrigo Arias pasamos de 784,000 a 1,103,000 pobres en Costa Rica. Si se tomaran de las manos, formarían una cadena humana de 1,600 kilómetros que llegaría desde San José hasta México, Distrito Federal. Si lo reuniéramos a todos, llenarían 31 estadios nacionales. Y si se pudieran subir unos sobre los hombros de otros, podrían superar el límite de la atmósfera y en unos años tocarían la luna. Las cifras nos avergüenzan a todos, particularmente a los gobernantes de turno. Nada más bochornoso para ellos que recordarles sus viejas promesas de campaña. La realidad los motivó entonces a buscar una solución diferente. En lugar de luchar contra la pobreza, los hermanos Arias y luego la presidenta Laura Chinchilla decidieron luchar contra la mala publicidad que les producía la desigualdad y la exclusión. Una cosa es solucionar la situación real de las familias que viven en la miseria, ayudándoles a mejorar sus ingresos, asegurándoles acceso a trabajos estables y bien remunerados, a la educación y a servicios de salud de calidad. Y otra cosa muy diferente es luchar para que las cifras de la pobreza, los números, las estadísticas luzcan menos feas. Básicamente, esto es lo que han hecho los últimos dos gobiernos, maquillar cifras. ¿Cómo lo han hecho? El gobierno ordenó a todas las familias pobres que hay en Costa Rica, desde la más pobre hasta la menos pobre, por decirlo así. Por encima de esas familias está la línea de pobreza. Esta línea divide a las personas que tienen ingresos suficientes para atender sus necesidades básicas de las que no los tienen. Hoy por hoy, 1 de cada 5 familias está por debajo de esa línea. Luego de ordenar a las familias de menos pobres a más pobres, los gobiernos de los Arias y Chinchilla han identificado a las que están más cerca de la línea de pobreza, es decir, a las familias que estaban más cerca de saltar por encima de la línea y a las que estaban en mayor riesgo de caer debajo de ella. El gobierno asignó a estas familias la mayor parte de las ayudas económicas directas. En estas ayudas se incluyó especialmente las pensiones de régimen no contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Las autoridades rechazaron las solicitudes de las personas más pobres que pedían becas y pensiones. Muchas de esas solicitudes rechazadas
terminaron abandonadas en un sótano de la gerencia de pensiones de la Caja, en Barrio Luján, donde fueron descubiertas en febrero de 2011. Las 7,000 familias que solicitaron apoyo ni siquiera recibieron una respuesta, mucho menos la tan urgente ayuda económica del gobierno. ¿Cómo se explica este hecho? ¿Por qué no se les asignó una justa pensión? La ley establece que las pensiones de régimen no contributivo se otorgarán a personas mayores de 65 años que se encuentran en una necesidad de amparo económico crítico. Entre más crítica su situación, más justa es esa ayuda. ¿Qué ocurrió entonces? En el 2007, el gobierno de los hermanos Arias invirtió totalmente esa norma, mediante varias reformas al reglamento del régimen no contributivo de pensiones. Como resultado, la Caja asignó en los últimos 3 años pensiones de ese tipo a personas que, en el 2006, no habrían calificado, es decir, a personas menos pobres. Gracias a ese cambio en el reglamento, las personas más pobres pasaron de recibir el 75% de las pensiones en el 2006 a recibir solo el 38% en el 2009. El resultado es muy claro. A nivel publicitario, el gobierno de Óscar Arias pudo decir que contuvo el crecimiento de la pobreza, pero no decía nada sobre la pobreza extrema, es decir, sobre los más pobres, los que más necesitaban de las ayudas del Estado. Entre el 2008 y el 2009, Costa Rica pasó de 173,000 a 223,000 personas en pobreza extrema. En otras palabras, en solo un año, la cantidad de pobres más pobres, es decir, a quienes se les negó la ayuda del gobierno, aumentó un 30%. ¿Por qué guardaron silencio y maquillaron estas cifras? Bueno, porque los datos habrían afectado su índice de popularidad. En síntesis, los 2 últimos gobiernos, desesperados por mejorar su imagen, condenaron a la miseria a 50,000 personas. Les negaron el apoyo económico que la Constitución y la ley les garantiza y utilizaron las ayudas sociales para maquillar las estadísticas. Traicionaron a la población a la que prometieron ayudar en campaña electoral. Se siguen vanagloriando de las cifras que maquillan. Mientras tanto, 137 personas caen en pobreza extrema cada día. Ni la mejor publicidad puede ocultar el atropello a la dignidad, el aumento de las brechas sociales y la miseria en la que viven miles de costarricenses.